La niñera de mi esposo, parte uno. Me casé muy joven con un hombre trabajador y muy serio, él muy responsable. Nos fuimos a vivir al piso 2 de la casa de mis papás porque nos regalaron el apartamento y pues yo ya iba embarazada. No sé si por desinformación o por la ilusión de tener una niña, tuvimos los 3 primeros chicos. Seguimos trabajando duro y sin parar, pues te imaginarás los gastos en una familia numerosa en Colombia. Te soy sincera, yo me descuidé mucho en el aspecto físico y eso me hacía sentir fea casi todos los días. También vivíamos cansados, agotados y sin tiempo ni ánimo para la vida en pareja, pero no me merecía lo que pasó. Resulta que yo quedé en embarazo por cuarta vez y ahora sí iba a llegar la niña a la casa. Fue el suceso en la familia, pues mi hijo mayor ya iba a cumplir 17 años, imagínate. Mi esposo era muy feliz y me trataba súper bien. Llegó el nacimiento y más gastos y antojos para la mujercita de la casa, entonces me tocó trabajar muy duro en mi pequeña pastelería que quedaba ahí en la casa del lado. Trabajábamos muy duro de la mano de mi esposo hasta que una conocida del pueblo de mi suegro se vino acá al barrio. Ella era muy amable y muy joven, me empezó a ayudar en la pastelería y con mis niños, pero a mala hora entró a mi hogar. Ella apenas tenía 18 años y no estaba trabajando y pasaba, me saludaba, me ayudaba con la niña, me alivianaba la carga con los pedidos, sobre todo cuidando el horno o realizando labores de limpieza, y yo feliz y agradecida. Le dije a mi esposo que si ella me cuidaba a la niña por horas mientras no estaba de asistente mía en la pastelería, pues sería maravilloso y así fue. Al año de la bebé, ella, la amable vecina, me cuidaba a mi bebé hasta por 6 horas al día, pero cada vez menos me ayudaba con la preparación de masas y cosas de la cocina de la pastelería. Yo soy independiente o emprendedora como le dicen, y por eso estaba tan feliz con la ayuda. La muchacha se la llevaba muy bien con mis hijos y nunca vi nada raro ni subido de tono con mi esposo. Así transcurrió todo en sana paz y tranquilidad por más de 6 meses. Era mi mano derecha con la niña y un alivio en la pastelería, tanto que se volvió mi amiga y se ganó la confianza de mi familia. Nosotros nos hicimos amigos de sus papás que también llegaron del pueblo y todo era puro amor, favores van y vienen, nada más. Hago una pausa para recordarles que esta historia no me pasó a mí. Me la envía una pastelera anónima igual que todas las anteriores que les he contado hasta ahora. Pero si quieren saber un poco más de mí, de mi hermosa familia, de la manera en que me gano la vida, pasen a mi cuenta de Instagram, @RuthCastroMontoya. Seguimos. Mi esposo trabaja en una empresa y tiene un puesto muy exigente, por eso las horas de trabajo eran largas y llegaba casi siempre tarde. Solo nos acompañaba los fines de semana. Por eso, cuando empezó a llegar más tarde en la noche y a salir los sábados, no sospeché nada, pues así es el trabajo duro en Colombia. La chica esta empezó a querer ser la mamá de mi bebé y a meterse mucho en mi vida de pareja. A mí me hablaba mal de mi esposo y le echaba leña al fuego con las discusiones que teníamos. Pero cada vez más ella se veía arregladita y muy amable con él. O sea, lo cuidaba demasiado, pero a mí me lo pintaba como malo. Luego até cabos y entendí muchas cosas que sí pasaron y eran señales que no veía, pero ni modo, ya que. Un día mi esposo me avisó que tenía que trabajar el siguiente sábado hasta tarde. Yo le dije que estaba bien, era normal, no le vi ningún problema. Lo único medio sospechoso es que me hubiera avisado desde el comienzo de la semana, ya que normalmente no sabían si debían trabajar o no hasta tarde. Simplemente el sábado al mediodía debía quedarse si no habían terminado todo lo que tenían que hacer, o podía irse ya si habían terminado. Yo por alguna razón sentí una ligera sospecha, pero estaba tan ocupada en tantas cosas a la vez que no le di importancia. Llegó ese sábado y dio la casualidad de que muy temprano la chica me llamó diciéndome que no podía ir ese día a trabajar, pues había amanecido enferma. Y eso sí me puso un poco paranoica, pues apenas la noche anterior que trabajó conmigo estaba muy bien, así que activé mi modo tóxica. Me fui para la empresa donde trabajaba mi esposo desde la 1 de la tarde a hacerle cacería. Me metí al parqueadero y ahí estaba aún el carro. Entonces él estaba dentro trabajando. Si nada extraordinario había sucedido, él tendría que salir a las 2 de la tarde. Así que me escondí detrás de unos muros desde donde tenía un claro punto de vista del carro y esperé. Esa hora se me hizo eterna, por mi cabeza pasaron muchas escenas imaginarias de todo lo que podría suceder. Me enojé, me frustré, lloré, me deprimí. Luego me contenté porque pensé que mi esposo sí tenía que trabajar hasta tarde y realmente no iba a salir. Hasta pensé en cómo le iba a confesar esa noche que había ido a espiarlo.
Me quedé con ese último pensamiento y me puse a meditar en todo lo que había hecho mal y en todo lo que no había hecho como esposa y mujer, porque un matrimonio es una relación de dos personas adultas y en mi caso particular, ambos habíamos dejado de cuidar nuestra relación de pareja. No podía echarle toda la culpa solo a él. Lloré mucho al pensar que el día a día y el afán por trabajar, cuidar a los niños y sobrevivir nos había privado de cuidar nuestro matrimonio. Y justo cuando empezaba a sentirme muy mal por haber sido una mala esposa, vi en el mismo parqueadero de la empresa a la chica, a la niñera de mi hija, la que había venido desde el pueblo de mis suegros, la que me había llamado esa mañana a decirme que amaneció muy enferma y no podía ir a trabajar. Estaba ahí a las 2 de la tarde y se dirigía sonriente hacia el carro de mi esposo. Toda la catarsis que había hecho en ese momento terminó de desestabilizarme. Me sentí helada, no podía moverme, ni lágrimas me salieron, no sabía qué sentir. Así tal y como van a quedar ustedes, porque aunque sé que no les gusta, la historia continuará en la parte 2. La niñera de mi esposo, parte 2. Como les venía contando, le hice tremendo espionaje a mi esposo y llegué a esconderme en el parqueadero de la empresa en la que trabajaba para ver si realmente el sábado tenía que trabajar hasta tarde o si iba a salir a las 2. Y quedé fría cuando vi que la muchacha del pueblo llegó al mismo parqueadero y se dirigía caminando sonriente hacia el carro de mi esposo. No la llamé, no salí a preguntarle qué hacía ahí, si me había dicho que estaba enferma, pero no porque yo sea una dama refinada y elegante como la de los otros story chismes, sino porque estaba realmente congelada. No podía moverme de la impresión, las piernas, los brazos, la boca no me respondían. A los pocos minutos salió mi esposo y efectivamente los dos se subieron a su carro y se fueron no sé para dónde. Por supuesto pensé lo peor, no había otra explicación para que mi esposo y la niñera me mintieran y después se vieran a escondidas. Regresé a mi casa totalmente destruida y humillada, pero no enojada. Me sentía muy reflexiva. Por supuesto, la decisión de engañarme había sido de mi esposo, pero yo también me sentía culpable por haber descuidado nuestra relación y no quería perderlo. Lloré toda la tarde y medité en todo lo que nos había llevado a esta crisis. En la noche le envié un mensaje de texto preguntándole si regresaría tarde. Me respondió que sí. Antes de continuar, como siempre les recuerdo, estas historias me las envían seguidoras anónimas y nada de esto me sucedió a mí. Si llegaron a este video y no tienen el contexto necesario, pueden ir a ver el video de la primera parte aquí mismo en mi cuenta, donde se explica todo lo que le sucedió a esta pastelera. También les recuerdo que estoy en Instagram como @RuthCastroMontoya. Seguimos. Yo le respondí el mensaje de texto diciéndole que fui a buscarlo en la tarde a su trabajo y lo había visto irse en el carro con la niñera. Le escribí que teníamos que hablar cuando regresara, que por favor no me mintiera más y que fuera cual fuera la verdad yo merecía saberla. En menos de una hora regresó a la casa. Nos encerramos en la habitación y hablamos como hacía muchos años no hablábamos. Fui muy sincera y madura con él y le pedí que me tratara de la misma manera. En resumen, él me confesó que le gustaba a la muchacha, que no había pasado nada más que besos y regalos y salidas a escondidas a cine o a comer. Por supuesto lloré muchísimo, pero traté de mantener la compostura y no armarle una escena que empeorara la situación. Le pedí que me dijera toda la verdad, le rogué que fuera sincero conmigo si quería recuperar nuestro matrimonio o si quería terminarlo, pero que me dijera la verdad para saberlo ya mismo. Entonces se disculpó, me pidió perdón y me dijo que se iría de la casa en ese momento. No para vivir como tal con ella, pero sí para dejarme a mí, su esposa de toda la vida y madre de sus 4 hijos. Yo había tratado de mantener la compostura hasta ese momento, pero su decisión me hizo perder la cordura, me enloquecí, me deprimí, me la pasaba brava, con rabia hacia el mundo y la vida. Le dije que no se iba a ir, sino que yo lo iba a echar, y lo eché de la casa con un tremendo escándalo que llegó la policía. El show que armé le hizo daño a mis hijos, pero yo no supe reaccionar de otra manera. Me arrepiento de tanto, pero fue lo único que pude hacer, gritar, llorar y maldecirlos a los dos. Yo quería que ellos sufrieran, pero más sufrí yo y desafortunadamente le hice mucho daño a mis hijos. Sentía que se me iba la vida y no podía hacer nada. Tuve un ataque de ansiedad, no podía respirar, en fin. Estuvimos separados unos meses. Él seguía cubriendo todo económicamente hablando, igual que antes, y visitaba a los niños los domingos. La muchacha esa seguía siendo mi vecina y me hacía mucho daño. Me restregaba su supuesto amor en la cara con comentarios e insinuaciones hasta que por allá consiguió novio y, pues, afortunadamente no era mi esposo. En menos de nada ya andaba con otro y mi hogar roto. Pasó más de un año, mi esposo me rogaba todos los días que lo perdonara y que le diera otra oportunidad. Mis hijos mayores entendieron la situación y me apoyaron en todo, y la bebé pues no supo la verdad qué pasó. Además, yo jamás quise que se distanciaran de su papá, no soy así. Resumiendo, para no sacar parte 3 de esta historia,
Yo lo perdoné y le puse unas condiciones nuevas como comprar casa en otro barrio lejos y jamás volver a ver a esa muchacha. Fue una de las peores experiencias de mi vida, pero es mi decisión y sigo con él. No soy 100% feliz, pero él me trata bien, nos cuida y no volvió a fallarme así. La única vez que hablamos de esa chica fue para dejarla atrás. Y me contó cómo ella le hablaba mal de mí y lo conquistó de a poco, pero era pura ilusión. No la volvimos a ver, creo que se fue de la ciudad y mi niña ya tiene 5 años, así que vamos en otra etapa de la vida. Y así fue, mi niñera quería era cuidar a mi esposo y yo en parte lo permití. No tengo ya odio en mi corazón ni dolor ni nada, no sé si hago bien, pero pues es mi vida y yo elegí, así que no volví a mirar el pasado. Gracias y ojalá nadie pasara por el dolor de una traición. Sigue haciéndome reír con los chismes, aunque el día que cuentes el mío será para llorar porque pues no soy de palo. Si llevas mucho tiempo por acá, te darás cuenta que esta es una historia antigua. Sí, probablemente ya la viste si eres una fiel seguidora. Sin embargo, me pareció súper interesante para todas las nuevas bellas que están llegando compartirles de nuevo este contenido tan entretenido y tan genial. Recuerda que si quieres una historia nueva, sale todos los días a las 3 de la tarde por mi canal. ¡Gracias! Me encargaron 5,000 empanadas y me mecateé la plata en cositas. Vendo empanadas crudas empacadas por docena y congeladas. Generalmente me las compran para fiestas, eventos familiares o incluso para negocio. Hay quienes me las compran, solo las fritan y las venden. Distribuyo también para algunas tiendas y minimercados. Ya son contratos mensuales por buenas cantidades específicas y me va bien. Un día me contactaron de un supermercado de cadena. Querían comprarme 5,000 empanadas para empezar. Y según la recepción del producto en sus sucursales, hablaríamos de pedidos semanales. Yo no estaba preparada para entregar un pedido de ese tamaño, pero soy una mujer muy guerrera y no le tengo miedo a nada. Esa era mi oportunidad para escalar mi negocio y no iba a desaprovecharla. Acepté el negocio y me comprometí a tenerlas listas para la siguiente semana. Me hicieron firmar un contrato que obviamente yo no leí porque lo único que yo entendí fue que me iban a pagar $1,300 por 5,000 empanadas. Recibí el anticipo de $600 y como mi esposo y yo nunca habíamos tenido tanta plata junta, en vez de ir a comprar los ingredientes o pensar en cómo íbamos a cumplir con ese pedido tan grande, decidimos esa misma noche ir a celebrar bebiendo un par de copas de alcohol en la tienda de la esquina. Y yo no sé si puedan entenderlo, pero cuando nosotros los pobres nos embriagamos nos volvemos generosos. Y esa noche una cosa llevó a otra y terminamos invitando a todos los vecinos que pasaron por ahí a que se tomaran con nosotros una cervecita, un aguardientico, un roncito y prácticamente lo que ellos pidieran. Rápidamente se regó la voz de que estábamos de generosos y eso todo el mundo llegó a esa tiendita a beber con nosotros. Cuando nos dimos cuenta, ya eran las 9 de la mañana del día siguiente. Estábamos tirados en la calle, ebrios hasta el tope y sin un solo centavo de todo lo que habíamos recibido de anticipo. Antes de continuar como siempre, les recuerdo que nada de esto me sucedió a mí. Estas historias me las envían seguidoras y me piden que las mantenga anónimas. Si ustedes quieren saber más de mí, comparto mi día a día en mi cuenta de Instagram. Me encuentran como @RuthCastroMontoya. Y no, ni mi esposo ni yo somos borrachos. Ahora sí seguimos con el chisme. No sabíamos qué hacer para responderle a la cadena de supermercados. No teníamos dinero para comprar los ingredientes y la verdad es que aunque lo tuviéramos, físicamente hablando no éramos capaces de sacar 5,000 empanadas en una semana. Nuestro ritmo de producción era de 800 empanadas a la semana y eso trabajando a full. Cuando de nuevo estuvimos sobrios, o sea, al día siguiente, mi esposo y yo nos preocupamos muchísimo. No sabíamos qué hacer ni qué excusa inventar y ahora tampoco teníamos el dinero para devolvérselo a los del supermercado. Por supuesto que tampoco teníamos ahorros ni mucho menos. A mi esposo entonces se le ocurrió la brillante idea de buscar un prestamista que ya en ocasiones anteriores nos había prestado dinero. Eso sí, para pagarle cuotas diarias y a un módico interés del 10% mensual. Le pediríamos prestado los $600, le explicaríamos a los del supermercado que no estábamos en condición de hacer esa producción y seguiríamos con nuestra vida normal, pagándole la deuda al prestamista en cuotas diarias y al dulce 10% de interés. No era precisamente un gran plan, pero fue lo único que se nos ocurrió. Dicho y hecho que mi esposo llamó al muchacho y en media hora estaba en la casa con el dinero. Entonces llamé a los del supermercado para explicarles que no podíamos hacer su pedido y ahí sí me fui de para atrás cuando me preguntaron si no había leído el contrato, porque obviamente yo no lo había leído. Pues resulta que tenía una cláusula que especificaba que en caso de incumplimiento tendría que pagar una indemnización del 100% del valor total del contrato.
Es decir, tendría que regresarles los $600 que ya me habían dado de anticipo y adicional otros $1,300 como indemnización por no haberles cumplido. Yo, que lo único que sé hacer bien en esta vida es pelear, le dije que se olvidara de que le iba a pagar un centavo más, que antes agradeciera que estaba siendo honesta y regresándole los $600 que ya me había pagado porque me di cuenta que no podía cumplirles. Pero el señor del supermercado me dijo que él no se encargaba de eso, que el departamento legal de ellos se encargaba de esos casos y que si no pagaba pues iría a la cárcel. Ese señor estaba tan tranquilo y tan sereno cuando me dijo eso que yo quedé pálida del susto. Nos habíamos metido con la gente equivocada. Nos iba a salir cara la borrachera. Le colgué la llamada y le conté todo a mi esposo. Nos asustamos muchísimo y no supimos qué hacer en ese momento hasta que a mi esposo se le ocurrió otra maravillosa idea: desaparecernos del mapa. Y así fue. Esa misma noche empacamos los 3 trapitos que teníamos, conseguimos un señor con un camión y nos fuimos sin avisarle a nadie para un pueblo que queda como a 700 kilómetros de distancia de la ciudad en que vivíamos. Cambiamos los números de teléfono y no volvimos a saber ni del supermercado ni del prestamista. Ya pasaron 6 años y estamos bien en el pueblo. Todavía hacemos empanadas y a veces también nos embriagamos. Nunca le hemos contado a nadie lo que hicimos. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Descubrí al novio engañando a la novia y no dije nada para vender mi pastel. Mi pastelería goza de buen nombre en mi ciudad y mi pastel de novia es famoso porque mi receta es única. Cada fin de semana vendo entre 5 y 8 pasteles a novios que celebrarán su boda y mi producto no es para nada barato. Mis clientes son muy exclusivos. Un día llegó una pareja a mi bakery preguntando por mi famoso pastel de novia. Una pareja muy singular. La verdad es que estoy acostumbrada a que mis clientes sean niñas ricas que vienen porque me siguen en Instagram y como le he hecho varios pasteles a famosos y ellos me etiquetan, se enamoran de mi trabajo. Pero esta pareja era diferente. Una señora de unos 50 y tantos y un hombre joven, muy joven, de unos 25 años. Querían para su boda con 250 invitados, una mesa con 5 tortas y una maqueta de 3 pisos en el centro. Charlamos un rato, me explicaron lo que querían, los asesoré un poco y cerramos el trato. Una pareja así como me gusta a mí. No pidieron descuentos ni me pusieron ningún pero a mis condiciones. A la hora de pagar el 50% para empezar a trabajar en el pedido, por supuesto fue ella quien se encargó del dinero. Así que rápidamente llegué a la conclusión de que era un clásico y tradicional caso de Sugar Mommy. A la semana volvieron porque querían agregar a su pedido una mesa con cupcakes, muffins, galletas y magdalenas. Y había algo que en ese tipo no me cuadraba, o mejor dicho, que sí me cuadraba y bastante. Hermosísimo ese tipo. La señora se sentía súper ilusionada con su boda y el muchacho la trataba como una princesa. Pero no se le sentía nada de sinceridad. Muy fingido ese supuesto amor de él hacia ella. Además de que me miraba muy detalladamente, así como yo lo miraba a él. Antes de continuar, les recuerdo como siempre que estas historias me las envían pasteleras anónimas. Y nada de esto me sucedió a mí. Pero lo más importante de todo es que las espero por mi cuenta de Instagram, @RuthCastroMontoya, en donde subo muchas historias de mi vida diaria. Ahora sí seguimos con el chisme. Unos días antes de la fecha de entrega, es decir, de la boda de ellos, el tipo llegó a mi bakery, exactamente 5 minutos antes de la hora de cerrar. Me dijo que necesitaba hablar personalmente conmigo sobre su pedido. A mí no se me hizo raro, así que igual los empleados se fueron, cerramos la bakery y lo atendí en mi oficina. Le pregunté qué quería hablar sobre su pedido y empezó a darle vueltas al asunto, a decirme que yo era una mujer muy hermosa y talentosa y muy exitosa, que a él le fascinaban las mujeres así. Cabe mencionar que yo tengo 56 años, mis hijos ya son adultos independientes y que he dedicado los últimos años de mi vida a mi profesión. Así que, por supuesto que me siento sola a veces y me encanta recibir atención masculina, y más aún de un hombre joven y guapo. Yo tenía muy claro que el tipo estaba tratando de manipularme para tener una aventura conmigo. Y la verdad es que yo también quería disfrutar el rato porque, como les dije, es apenas normal que una mujer de mi edad y en mis circunstancias se sienta halagada e intrigada. Pues así es como me sentí. Les confieso que al comienzo traté de seguirle el juego a ver hasta dónde iba a llegar. Pero cuando el tipo se me lanzó encima y supe que iba en serio, lo empujé y le grité que respetara a su futura esposa.
El descarado me respondió que estaría dispuesto a dejarla y a cancelar la boda si yo le daba una oportunidad. Su cinismo me dio tanta ira que lo amenacé con contarle todo a su prometida. Y el sinvergüenza me respondió que ella estaba tan enamorada que ella no le creería nada de lo que le dijera. Le dije que se fuera y que no volviera. Después de pensar en lo que había sucedido, yo me sentí humillada y quería hacerle pagar por prepotente y mujeriego. Como tengo cámaras de seguridad en toda mi bakery y hasta en mi oficina, fui a buscar justo el fragmento del video de la conversación. Como era tarde y había completo silencio, se escuchaba y veía perfecto todo lo que el tipo me había dicho y estaba dispuesta a aprovecharme de ello. Así que cuando vinieron a su siguiente cita para la prueba de los pastelitos, les dije que ya para confirmar su pedido debían pagar el 100% del precio, tanto de los cupcakes, muffins y demás, como del pastel de bodas que tenía un saldo del 50%. La mujer sacó su billetera para pagar y entonces le dije que por favor la guardara, porque era su amado prometido quien pagaría en esta ocasión. El hombre dijo que no tenía dinero en ese momento y que realmente no importaba quién pagara porque el dinero de ella era de él y el de él era de ella, pues eran uno solo. Yo entonces le dije que eso no era lo que habíamos hablado en mi oficina la última vez que había venido a visitarme, tarde, cuando ya estaba cerrando la bakery. Y en ese momento él sintió el verdadero terror. Me dijo que no sabía de lo que estaba hablando. Y yo le dije que no se preocupara, pues ahí mismo podríamos ver el video donde se escucha perfectamente que él había venido a decirme que quería encargarse de pagar todo lo relacionado con la bakery porque su futura esposa soñaba con tener mis pasteles en su boda y él quería cumplirle su sueño. Y entonces puse el video en mi teléfono. El tipo quedó blanco del susto, sonrió de la manera más hipócrita y dijo que sí, que por supuesto le iba a pagar todo, pero que era una sorpresa para su amada. Entonces que al día siguiente vendría con el dinero. Yo le respondí que tenía que hacer el pago de inmediato y lo miré a los ojos y le dije que debía ser ya. De lo contrario, todos quedarían realmente sorprendidos. Estaba tan nervioso de que le mostrara el video a su prometida que sacó su tarjeta de crédito y me pagó. Eso sí, puso la compra como a 72 cuotas. La mujer no entendía realmente lo que estaba sucediendo, pero le agradeció el gesto al tipo, le dijo que era muy lindo por hacer eso tan generoso y que no era necesario que lo hubiera hecho. Mi plan inicial era mostrarle a la mujer el video después de tener mi dinero asegurado. Pero al pensar en que eso hubiera generado escándalo o malestar que afectaría la imagen pública de mi bakery, pues decidí que no valía la pena. Si tienes una historia y quieres que yo la cuente, envíamela a mi Instagram, @RuthCastroMontoya. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Cliente tacaño terminó pagándolo muy caro. Mi tienda es online y horneo cositas de panadería y pastelería desde mi pequeña cocina. Lo hago así desde pandemia, pues la economía cayó demasiado en mi hogar. Soy madre soltera de una bella niña de 6 años y trato de darle una vida digna a mi hija. Pues resulta que empecé a crecer en redes y los pedidos, gracias a Dios, aumentaron. Aún no tengo cómo abrir una pastelería, pero por el voz a voz y las recomendaciones de corazón, llego cada vez más a muchas personas de la zona. Así que un día normal me escribe al WhatsApp un señor preguntando por una mesa dulce para una fiesta de quinceañera. Yo lo atendí súper bien y me aseguré de tener todos los datos para hacer la cotización. Pero él desde el principio me habló con afán, con un tono casi grosero, diría yo, porque era tipo rápido, no pregunte tanto y diga cuánto vale y cómo es el pago. Y aparte el típico chiste que ofende a todo emprendedor. ¿Y por qué tan caro? O que si le iba a regalar algo por la compra. Pero como todo en la vida, yo sé que hay clientes así y pues pensaba que podía darle manejo, aunque solo para cotizar el valor total fue un padecimiento. Cada que me escribía cambiaba algo o pedía más y más diseños muy elaborados en los cupcakes y galletas. También era una lucha explicarle que el precio aumentaba por sus demandas y no podía mantener la cotización anterior o la inicial, pues el valor cambiaba debido a sus nuevos gustos. Sin exagerar, le tuve paciencia casi un mes. Me llamaba, me escribía cada rato y nunca enviaba el anticipo. Entre tantas conversaciones, pude comprobar que es un tacaño, porque me repetía que más barato, que porque no le ponía ingredientes más económicos, que si solo decoraba los productos que iban en la mesa y poníamos pocos, pero los demás los dejaba en blanco y así se los daba a los invitados. En fin, decía muchas cosas de gente miserable y pobre de mente. Pero a la vez me repetía que él tenía muchísimo dinero y podía pagar la mejor fiesta para complacer a su niña en la fiesta de 15 años. En resumen, era el típico cliente que estoy segura todos han tenido en su negocio,
cansón, que pide rebaja y descuento por todo, que chilla por cada peso, pero quiere lo mejor de lo mejor, las últimas técnicas en decoración, lo más difícil para uno de trabajador y eso sí, costoso. El cliente quería lujos, pero regalados. Y yo, por tratar de complacerlo, porque el cliente siempre tiene la razón, estiré el presupuesto pichirris del señor hasta donde más pude, casi a irme a pérdida. Ustedes no se alcanzan a imaginar el estrés que me provocó esa venta, y apenas íbamos en la cotización y en la pedida del 50% de anticipo para hacer un contrato final para el día del evento. Antes de continuar, les recuerdo que estas historias no me pasaron a mí, no soy yo la protagonista. Me lo envían fans anónimos. Si quieren saber de mí, pasen por @RuthCastroMontoya. Allí sí subo historias mías de mi día a día con mi familia. Ahora sí sigamos con el chisme, pero pendientes porque al final del video van los saludos a mis fans destacados de Facebook. Saludos. Hasta ese punto todo había sido atendido vía telefónica y por WhatsApp. En una ocasión lo vi por videollamada y me mostró a su hija querida. Y ella me explicó la temática de la fiesta, los colores a usar y demás detalles que ella deseaba usar en su mesa dulce. Cabe mencionar que la niña era una dulzura, un amor, muy tierna, educada, eso sí se veía calladita, solo hablaba cuando el papá le daba permiso y él le hablaba duro, casi bravo. Así que este cliente fue intenso, tacaño y hasta grosero, pero al fin y al cabo mi cliente. Y se llegó el día de la entrega de todo su pedido y yo corra y empaque y acomode todo bien lindo, bien presentado para ir a montar la mesa soñada de la niña quinceañera, que además era en una finca lejísimos de mi barrio y a la que llegué en carro pagado por mí porque el señor me engatusó con la dirección y me hizo incluir el domicilio gratis. Otra de las cosas que nos pasan a las pasteleras, ustedes me entienden. Ese día cayó un diluvio en mi ciudad. Para completar mi mala suerte, pues yo pensé que al bajar las cosas del carro se iban a arruinar. Por fortuna, uno de los meseros me ayudó mientras me contaba que el dueño de la fiesta estaba furioso, peleando con todos. Gritó a la esposa enfrente de los invitados y la niña quinceañera lloró mucho, se le dañó el maquillaje y una tía la ayudó y la calmó. O sea, había un ambiente muy tenso y las cosas no le estaban saliendo como esperaba. Yo lo busqué para entregarle la mesa y obviamente para que me pagara. Pero el tipo estaba tan furioso que me gritó que acomodara todo ahí y que luego cuadrábamos el pago porque estaba ocupado atendiendo cosas más importantes. Y yo no sé de dónde saqué el valor para hacer lo que hice, pero no iba a permitir que ese tipo me humillara ni una sola vez más. Antes de continuar, por favor recuerden y les pido que entiendan que estas historias no me suceden a mí, me las envían pasteleras y me piden que las mantenga anónimas. Yo solo las cuento para entretenerlas. Ahora sí seguimos el chisme. Pues me armé de valor y también le alcé la voz enfrente de los pocos invitados que ya habían llegado y enfrente de los decoradores y demás proveedores y le dije, mire señor, yo he sido muy amable con usted y le he aguantado muchísimos malos tratos con tal de poder recibir mi pago. Ya yo hice todo lo que tenía que hacer tal y como me lo pidió. Pero si usted es tan miserable y tacaño que no está dispuesto a pagarme, pues yo estoy dispuesta a tirar todos estos cupcakes y galletas a la basura antes que permitir que usted los disfrute. Porque nunca en mi vida había tenido que lidiar con una persona tan mala clase como usted. Entonces, le pregunto por última vez, ¿me va a pagar o tiro todo esto a la basura? Todo el mundo se quedó en silencio observándolo y murmurando. El tipo se quedó blanco. Poco a poco el semblante le fue cambiando y cuando entendió lo que estaba sucediendo me gritó que me largara de ahí y hasta se me lanzó encima, tal vez para agredirme, pero rápidamente 2 hombres lo detuvieron y lo sometieron. Entonces aproveché que lo tenían bien sujetado y lo miré a la cara y le dije que era un miserable y que no iba a probar ni uno solo de mis pastelitos si no me pagaba. Volvió a gritarme que me fuera porque no me iba a pagar nada. Y yo que estaba muy nerviosa y temblando, me di media vuelta y me fui hacia el carro donde estaba el conductor esperándome con todo en el baúl. Tan pronto entré en el carro me puse a llorar de los nervios. El conductor me preguntó qué había sucedido, pero yo no podía hablar porque estaba en shock. Pasaron unos minutos y un señor muy amable llegó al carro corriendo. Aún estábamos en el estacionamiento. El señor se disculpó por lo que acababa de pasar, se presentó, me dijo que era el tío de la quinceañera y que él pagaría todos los cupcakes y las galletas, que por favor no las fuera a botar porque no tenía sentido. Me preguntó cuánto me debía. Y yo no sé tampoco de dónde saqué lucidez en ese momento para decirle un precio mucho más elevado del que realmente habíamos hablado inicialmente con el señor. La verdad es que le cobré bastante más caro, más del doble de lo que habíamos hablado con el cliente. Y además le dije que como era tan lejos, debía pagarle también al conductor del carro lo que él cobrara.
El señor estaba tan avergonzado que sin dudarlo ni un segundo sacó un fajo de billetes. Me pagó el precio que le dije que ya era bastante más elevado, le pagó al conductor lo que él le cobró y además me dio una propina extra por todo el malestar que me había generado su hermano. Me dijo que no me preocupara por nada, que al finalizar la fiesta él cuadraría cuentas con su hermano. Yo estaba demasiado nerviosa por todo lo que había sucedido. No sabía cómo reaccionar. Solo supe seguir llorando. Le entregué todos los pastelitos, me despedí y le pedí que por favor no me volvieran a buscar nunca, pues no quería saber nada de su familia y no quería volver a trabajar para ellos jamás. El señor muy amable se disculpó de nuevo y yo me fui a mi casa. Mi sorpresa vino el lunes, cuando el tipo miserable me escribió de nuevo diciendo que yo lo había robado porque había tenido que pagarle a su hermano 5 veces más el precio que habíamos pactado y yo tenía que devolverle el dinero. Al parecer, el señor que me pagó a mí decidió también aprovecharse de su hermano y cobrarle caro su tacañería. Obviamente yo lo bloqueé de inmediato y ni le respondí. No volví a saber de él nunca más. Y aquí van los saludos. Jennifer López dice que va a presumir su insignia de fan destacada y me saluda desde Texas. Roxana Videa, saludos desde Cuba y ya me sigue en Instagram. Maybeli Calderón desde Venezuela, gracias. Liane López Guerra desde Madrid. Ay, dice que los chismes le dan vida. Natalia Trujillo, los postres de Emi. ¡Ay, me encanta! ¿Qué tal un día colaboración entre pasteleritas y cosas dulces y deliciosas? Tyrone Frank, ¿me disculpas? Marixa Valladares desde Guayaquil, Ecuador. Maidalid Hernández. Ay, dice que me sigue pero no tiene Instagram. Es gratis, ábrete una cuenta. María Gutiérrez, saludos desde Cocorit, Sonora. ¡Ay, me encanta! Queremos ir a México. Evelyn Macías desde Ecuador. Sandra Milena Escobar desde Colombia, pero vive en España. Hola, paisana. Esther Vázquez, fan de los storichismes. Glorimar Cruz desde Puerto Rico, qué chévere. Solani Rivera, saludos desde República Dominicana. Grisel Morales desde El Destino Más Chévere, Venezuela, me encanta. Cristina Parra desde Tuluá, Valle del Cauca. Giselle López dice saludos y abrazos desde Georgia, Estados Unidos. Todos los días espero ansiosa tus videos. Ay, me emocioné yo de leerte. Elizabeth Palacios desde Cihuatlán. ¿Eso debe ser México? Ya averiguamos. Karen Durant Amor desde Cartagena, Colombia. ¡Sí! Yatsiri Zamora desde México y ya nos sigue en Instagram. Aide Ergú desde el bello estado de Quintana Roo, México. ¡Ay, gracias! Adriana Montes dice, ¿me das un saludo? Hola, Adriana, claro que sí. Paola González desde Colombia. Sofi Rodríguez, sufre porque no tiene Instagram. Ábrete una cuenta y para de sufrir. Eli Martínez, me regalas un saludo en tu próximo video, ya te sigo en Instagram. Hermosa, hermosa tú, gracias. Erika Rivera Mon dice que ama ver las historias y le encantaría recibir el saludo desde Chihuahua, México. Dios te bendiga, muchísimas gracias, un abrazo hasta allá. Joa Naf desde Veracruz, México, dice que le gustan las historias y el acento. Muchísimas gracias. Bueno, para los próximos saludos los vamos a elegir, bueno, yo los voy a leer desde mi cuenta de Instagram. Pilas pues a donde tienen que ir a dejar el comentario y de ahí voy a enviar los saludos en el video. Entran a Instagram, pero van a buscar esta publicación. En mi perfil buscan esta donde salgo del pastel. A las personas que comenten acá, a esas voy a saludar. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. El gran corazón de mi madre. Cuando yo era niña, mi mamá me llevaba a la escuela y me recogía de ella todos los días. En el camino pasábamos frente a una pastelería que tenía una vitrina gigante y con solo pasar al frente se veían exhibidos toda clase de pastelitos y productos hermosos y deliciosos. Yo tenía que parar para verlos uno por uno y era muy feliz solo observando todos esos colores suaves, esas texturas y percibiendo ese aroma delicioso. Soñaba con el día en que podría comerme un bizcocho en forma de corazón que vendían allí. Tenía crema pastelera en el centro y una cereza en la mitad. Se veía tan blando, tan suave, tan rico. Era mi mayor anhelo a los 6 años de vida. Yo ni siquiera me atrevía a pedirle a mi mamá que me lo comprara. Éramos muy pobres y sabía que ella no tenía dinero para dármelo.
A mi corta edad, ya entendía que ese pastel en forma de corazón era un privilegio que no podía permitirme. Pero deleitarme la vista a diario, imaginar que un día podría comerlo y ser feliz solo observando toda esa belleza, era algo que podía hacer a diario. Un día, después de mucho parar a mirar, mi mami me dijo que entráramos a saludar a la señora pastelera. Fue el día más feliz de mi vida. Nunca habíamos entrado a la pastelería. Llevábamos meses viéndola desde afuera y entrar por esa puerta fue el momento más mágico de mi vida. Cuando entramos, la señora me llamó por mi nombre, me dijo que había visto cómo todos los días me quedaba viendo sus pasteles y me preguntó cuál era mi favorito. Antes de continuar, por favor recuerden que esta historia no me sucedió a mí. Me la envía una seguidora anónima como todas las historias que he contado hasta ahora. Y como han podido notar, esta es una historia linda y sensible, así que por favor sean amables en los comentarios, pues la seguidora los leerá. Construyamos una linda comunidad chismosa entre todas. No olviden que me encuentran en Instagram como @RuthCastroMontoya. Ahora sí seguimos. Yo estaba tan impactada que no podía creer lo que estaba sucediendo. Solamente podía sonreír. Las palabras no me salían de la boca. Le señalé a la señora con mi dedito el bizcocho en forma de corazón con crema batida en el centro. Ella se dirigió a la vitrina, sacó uno, lo sirvió en un plato y nos llevó a una mesa. Nos pidió que nos sentáramos y que disfrutáramos del pastel en forma de corazón. Nunca me había sentido tan feliz en mi vida. Disfruté de ese pastel como si estuviera teniendo una alucinación. Y me pude comer todo el pastel yo sola porque por más que le ofrecía a mi mami, ella decía que no quería porque no le gustaba. Cuando terminé de disfrutar mi pastel de corazón, le agradecí a la señora. Mi mamá, con lágrimas en los ojos por haberme cumplido mi sueño, también le agradeció. Y la pastelera sonriente nos dijo que nos esperaba el próximo viernes para comer otro. Yo le pregunté a mi mamá si podríamos regresar el siguiente viernes también, y ella me dijo que sí. No lo podía creer. Desde ese día yo esperaba toda la semana con ansias. Quería que pasaran rápido los días para poder ir a comer mi pastel en forma de corazón. Ya tengo 22 años. Desafortunadamente, mi madre perdió la batalla contra el cáncer cuando yo tenía 17 años. Y desde entonces he estado enfrentándome al mundo sin ella. Todos los días la extraño mucho. Desde su partida tuve que irme a vivir al pueblo con mi abuela. Los últimos 5 años estuve allá y hace poco decidí regresar a la ciudad a buscar mejores oportunidades. Para mi sorpresa, la pastelería sigue estando en el mismo lugar, exactamente igual que siempre. Al pasar por allí, decidí entrar de nuevo y la pastelera sigue siendo la misma. Ya es una señora muy mayor, pero sigue siendo igual de amable. La saludé y le conté que tenía muy buenos recuerdos de su pastelería. Para mi sorpresa, ella me recordaba y me conmovió hasta los huesos cuando sacó de la vitrina un pastel en forma de corazón. Lo puso en un plato, me hizo sentar en la misma mesa y se sentó conmigo a contarme algo que ella seguramente pensaba que yo ya sabía, pero yo apenas me estaba enterando por su boca. Me dijo: recuerdo que tu mami un día entró a esta tienda y me contó que estaban tú y ella solas en la ciudad. Me dijo que tu sueño era un día probar alguno de mis pastelitos, pero ella no tenía dinero para comprarte ni siquiera el más económico, pues apenas si tenían para comer a diario. Me propuso de manera muy respetuosa que por favor le dejara limpiar todas las vitrinas los viernes en las mañanas a cambio de un pastelito para ti. Y así fue que cada viernes después de llevarte a la escuela, venía y limpiaba. Perdón, me conmoví. Dice: venía y limpiaba todas las vitrinas una por una y después de terminar la limpieza se iba a su trabajo. Bueno, ya lloré, ya me compuse. Por eso, cuando te recogía de la escuela, podías venir a comer tu pastelito en forma de corazón cada viernes. Y cuando la señora me dijo eso, a mí se me hizo un nudo en la garganta y los ojos se me llenaron de lágrimas, porque yo en mi inocencia a los 6 años no tenía ni idea de cómo mi mami hacía para comprarme mi pastelito si siempre vivíamos muy apretadas de dinero. Lloré con la señora, le agradecí por su gesto y le dije que ese pastelito cada viernes me hacía la vida increíblemente feliz y que lo que me acababa de contar me había conmovido muchísimo. Entonces entendí por qué mi mamá no pedía un pastelito para ella. No era que no quisiera ni que no le gustara, era que sencillamente no tenía dinero para comprar 2 pastelitos y no me recibía ni un bocadito del mío porque sabía que a mí me gustaba tanto que no quería quitarme ni un mordisco de mi felicidad semanal. Un saludo a todas las buenas madres que leen estos story chismes y a las que tengan una buena madre con ustedes aún, agradezcan cada sacrificio y cada detalle que hacen por ustedes. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones.
resultó ser mi hermana porque mi papá tenía otra familia. Esto sucedió en el año 2001. Un día muy temprano llegó a mi pastelería una chica de unos 16 años a comprarme un pastel de cumpleaños. Tan pronto ella entró y me saludó, sentí que ya la conocía, pero nunca la había visto antes. De hecho, le pregunté si nos conocíamos, pero ella dijo que no, tampoco me había visto nunca. Ella seleccionó un pastel pequeño de la vitrina y como es costumbre le pregunté si quería que le pusiera el nombre del cumpleañero en el pastel y me dijo que le pusiera feliz cumpleaños Alberto. Me sacó una sonrisa por la coincidencia tan enorme y justo le conté a la cliente que mi papá también se llamaba Alberto y que ese mismo día también estaba cumpliendo años. Nos resultó muy curioso a ambas, especialmente cuando la coincidencia era tal que ambos Albertos cumplían 58 años ese día. Pues de tanto en común nos pusimos a hablar un poco más y me contó que ella y su familia no vivían en la ciudad, sino en otra que queda unas 4 horas por carretera, pero que su papá estaría esta semana en la ciudad por trabajo y ella y su mamá y sus hermanos habían venido a darle la sorpresa de celebrar con él su cumpleaños y esa misma noche se regresarían a su ciudad. Le dije que era un gesto muy lindo de parte de ellos y que su papá se iba a poner muy feliz. Le conté que mi papá también viaja mucho porque conduce un camión y recorre todo el país. Entonces está una semana viajando y otra semana con nosotros. Cuando le dije eso, la cliente se puso pálida. La sentí muy nerviosa y me dijo que ya esas eran demasiadas coincidencias. Me preguntó si yo tenía alguna foto de mi papá ahí en la pastelería. Y casualmente sí tenía una en mi cartera junto con mis documentos, una foto en la que estamos mi papá, mi mamá y yo, así que la saqué y se la mostré. Antes de continuar, les recuerdo como en cada video que subo que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia me la envía una seguidora y me pide que la mantenga anónima. Si ustedes quieren saber más acerca de mí y de mi familia, subo contenido de mi día a día en mi cuenta de Instagram, @RuthCastroMontoya. Ahora sí, seguimos con el chisme. Por fortuna estaba sentada porque cuando esa mujer vio la foto se desplomó, quedó pálida y fría. De inmediato se puso a llorar. Estaba descontrolada. Yo, con solo verla llorar de esa manera, entendí que tanta coincidencia no era posible, que no había dos Albertos y que mi amado padre era también el padre de esa mujer. De todos modos, le pregunté si mi papá, el de la foto, era también su papá. Y sin dejar de llorar, tapándose la boca y blanca como una hoja de papel, me dijo que sí con la cabeza. Yo entonces tenía 28 años. Ya tenía otra perspectiva de la vida, y aunque sí me imaginaba que en sus muchos viajes mi papá podía serle infiel a mi mamá, no me imaginé que el asunto fuera tan delicado como para que tuviera otra familia. Le ofrecí agua a mi hermana, esperé a que viviera su catarsis y después de un rato, cuando se calmó un poco, le pregunté por su familia. Estaban todos afuera de la tienda en su carro. Eran ella, su hermano de 7 años y su mamá. Salí y les dije que por favor entraran, pues tenía que hablar con ellos. La señora se asustó mucho y preguntó si su hija estaba bien. Le respondí que sí, que estaba un poco alterada, pero no le había pasado nada malo. Me le acerqué y le dije en voz baja que entraran y que tenía que hablar con ella y con su hija, pero que el niño no podía escuchar nada. Se imaginarán el susto de esa mujer cuando le dije eso. Rápidamente se bajó del carro, entraron a mi pastelería y cuando vio a su hija llorando se preocupó muchísimo. El niño también se preocupó de ver hacia su hermanita. Le expliqué al niño que todo estaba bien, que teníamos que hablar algo de adultos, pero que podía ver televisión un rato en la pastelería mientras hablábamos en la cocina. Cuando le contamos a la señora se puso a llorar con una tristeza muy profunda. Su hija volvió a llorar y de verlas tan tristes yo también lloré. Y después de entender todo lo que eso conllevaba yo tampoco lo podía creer, no sabía qué hacer a continuación. ¿Cómo le iba a contar a mi mamá? Era una señora de 52 años que amaba a su esposo y lo tenía idealizado. Finalmente las llevé a mi casa al mediodía, le contamos a mi mamá la noticia, le cayó muy mal, por supuesto. Lloramos todas de nuevo, nos hicimos muchas preguntas y nos contamos muchas cosas. Entendimos por qué tantos viajes de mi papá. Todas coincidimos en no contarle nada a mi hermanito aún. Él no estaba preparado para eso y al llegar la noche decidimos todas enfrentar a mi papá ahí en nuestra misma casa. Hasta ese momento yo sabía que mi papá no era precisamente un santo, pero no sabía que era tan descarado. Cuando entró a la casa y nos vio a todas sentadas en la mesa esperándolo, simplemente suspiró, nos miró una por una y lo único que supo decir fue: entonces ya se enteraron. Me imagino que tienen muchas preguntas. Es que me da rabia y tengo que pausar. Para no hacerles el cuento largo y no tener que sacar parte 2, mi mamá le dijo a mi papá que recogiera todas sus cosas, que se fuera y no volviera nunca. No quería volverlo a ver y efectivamente desde ese día no se volvieron ni siquiera a hablar. Yo cultivé una relación muy bonita con mis hermanos. Nos hablamos cada semana y hemos compartido muy buenos momentos juntos. Nuestra relación con nuestro papá no fue la misma, se quebró mucho, pero nos aseguramos de que siguiera cumpliendo con sus obligaciones con mi hermano. La mamá de mis hermanos tampoco pudo perdonarle a mi papá su desfachatez.
Hace 4 años mi papá falleció totalmente solo y enfermo. Antes de terminar, quiero enviar saluditos especiales a algunos fans destacados en Facebook. Están muy pendientes siempre de mis videos. Aquí van: María Pilarcita Grajales Díaz, Wilmaris Ramos, Keiberlin Yanesti Méndez Nieves, Sonia Díaz, Ivana Cabrera, Daniela Llanes, saludos hasta Cuba, Jessy García, el gesto hermoso es el tuyo, por tanto apoyo a mis videos, Damaris Roque, saludos hasta República Dominicana, Cecilia Corona, saludos hasta Cuba también, Sarefna Illingworth, saludos hasta Cancún, Mitzi Carriel, un abrazo hasta Ecuador, Dairis Altaona, un día de estos nos vemos en Boca Grande, Carla Potoy, saludos hasta Costa Rica, Claudia Joanet Hernández, abrazos hasta Cuba, María Semprún, te saludo desde Bucaramanga, Sebastián Gómez Gallego, un chismoso fiel, Lorena Luna, un abrazo hasta Bolivia, Sofi Rodríguez, Alba Chirinos, hola, hola, Gladys Arrieta y de última, pero no menos importante, Lorena Luna, hola. Gracias a todos por estar aquí. Pendientes en mi página de Facebook, @RuthCastroMontoya Oficial, para enviar los saluditos del próximo video. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Vendí mi pastelería para entrar a la flor de la abundancia. Mi esposo y yo ahorramos 4 años para poder abrir mi pastelería. Compramos la batidora, una KitchenAid gigante y hermosa, un horno industrial, refrigeradores, bowls, todas las herramientas para la cocina, mobiliario, en fin, todo absolutamente nuevo. Fue una inversión enorme. Yo dejé mi trabajo finalmente en el 2015 para abrir la pastelería y dedicarme a ella. Se imaginarán que después de hacer una inversión tan enorme, uno tiene ciertas expectativas de ventas para recuperar lo invertido y empezar a generar ganancia cuanto antes. Pues desafortunadamente, las cosas para nada iban como yo esperaba. Y la verdad es que hoy, mirando hacia atrás, a lo mejor fue culpa mía. No soy para nada buena administradora. No sé vender, soy muy ingenua, no sé decir que no, me da pena todo y no sé darle valor a mi trabajo ni a mi tiempo. Como toda la vida fui empleada y sencillamente recibía mi sueldo por cumplir un horario, realmente no estaba preparada para enfrentar el reto de sacar un negocio adelante. Admiro y felicito a esas mujeres trabajadoras que son capaces de emprender y hacer funcionar un negocio de verdad. Definitivamente eso no es lo mío. Yo necesito que me digan qué hacer y que me paguen por mi tiempo. No sirvo para más. Un año después, en el 2016, la pastelería nada que dejaba ganancias. La inversión no se había recuperado y discutía a diario con mi esposo porque yo no sabía cotizar bien, cobraba muy barato los pasteles porque la gente me decía que a eso se los habían ofrecido en otro lugar, hacía muchos descuentos. Yo no entendía que el valor de la renta, los servicios públicos y hasta mi sueldo debía cobrarse en cada pastel. En mi credulidad y bondad, yo solamente cobraba el precio de los ingredientes y ya. La situación se ponía tensa y un día llegó mi cuñada, la hermana de mi esposo, con quien me la llevo súper bien porque tenemos personalidades similares, a decirme que había vivido una experiencia increíble y que tenía que invitarme para que yo también supiera de qué se trataba, que nuestra vida iba a cambiar por fin, porque había conocido unas mujeres maravillosas que nos iban a ayudar a solucionar nuestros problemas económicos. Yo ya estaba muy aburrida de toda la situación, especialmente de que mi esposo se enojara constantemente conmigo porque yo no sabía cómo administrar la pastelería. Él conservó su empleo para poder mantenernos mientras el negocio funcionaba, pero yo sencillamente no sabía hacerlo funcionar. Iba de mal en peor. Cada día más trabajo, más gastos y cero ganancia. Antes de continuar, como siempre, les tengo que recordar que nada de esto me sucedió a mí. Estas historias me las envían seguidoras anónimas para que yo se las cuente a ustedes. Si quieren escuchar mis historias, conocer a mi familia hermosa y saber más de mi día a día, me encuentran en Instagram como @RuthCastroMontoya. Ahora sí, seguimos con el chisme. Le pedí a mi cuñada que me contara todo. A mí cualquier solución milagrosa a los problemas en los que yo misma me había metido me llamaba la atención. Buscaba cualquier excusa para creer en lo que fuera que me arreglara la vida. Ella entonces me dijo que le habían prohibido hablar del asunto, que si yo quería, ella me llevaría a la próxima ceremonia, pero no podía contarle detalles de nada absolutamente a nadie. Y a mí la idea me resultó fascinante. La curiosidad me carcomía, así que le dije que me llevara ya mismo. Y para mi fortuna,
o desdicha más bien, esa misma semana habría otra ceremonia. Así que me dijo que nos veríamos el jueves en la noche para ir a ella. La única condición era que no podía hablarle a nadie del asunto. Nadie podía saber a dónde íbamos ni qué íbamos a hacer. Yo me sentía muy ansiosa pero emocionadísima de hacer parte de algo secreto y exclusivo. Por supuesto, como toda ingenua soy obediente y no dije nada a nadie, ni siquiera a mi esposo. Llegó el jueves en la noche y fuimos a un sector de la ciudad súper exclusivo. Es donde viven los ricos. Un condominio espectacular. Para poder ingresar hay que pasar 3 porterías y ahí sí llega uno a la casa a donde íbamos. Es la zona de la ciudad donde viven todas las personas ricas y multimillonarias. Yo nunca en mi vida había ido allí. No es posible pasar ni siquiera la primera portería si el documento de identidad no está registrado y autorizado para el ingreso en ese momento. Yo estaba deslumbrada. No podía creer tanto lujo, tanto derroche, tanta elegancia y hermosura. Desde mi casa hasta la primera portería nos demoramos 40 minutos y desde la primera portería hasta la casa a la que íbamos andamos como otros 40 minutos en auto. Yo nunca había visto pavos reales ni ciervos andando libres. La gente dentro de ese condominio se movía en carritos de golf y todo el mundo era amable, bien vestido, gente bella por todas partes. Era un paraíso. Yo estaba tan conmocionada que parecía un perrito asomado por la ventana del auto con la boca abierta y la lengua afuera, mirando para lado y lado. Todo cuanto veía era lujo. Al llegar a la casa de la anfitriona había un grupo de unas 30 o 40 mujeres. Todas las luces de la casa estaban apagadas, pero había velas por todas partes, una mesa de pasabocas deliciosos por parte de la anfitriona y todas se veían felices. Me saludaron amablemente y la frase que todas me repetían era: «Esta noche va a cambiar tu vida». Yo me sentía extasiada, confundida y deslumbrada. Entonces empezó la ceremonia. Todas hicieron un círculo. A mi cuñada y a mí nos dijeron que aún no hacíamos parte del círculo, pero que podíamos observar desde afuera toda la ceremonia. La anfitriona entonces dijo en voz alta: «Bienvenidas todas a nuestra ceremonia de conversión. Esta semana es el turno de 2 mujeres afortunadas. Estas 2 mujeres poderosas e independientes tendrán la oportunidad de convertirse en agua, ya no serán más de tierra, y con ello cumplirán sus sueños, alcanzarán sus metas y serán felices. Sabemos el esfuerzo que han hecho, llegaron aquí siendo nada, con problemas y reducidas, entonces se convirtieron en mujeres de fuego y hacen... No, es que qué pena, es que de verdad la risa... No, pero ya, disculpe. Y así empezó su transformación. Gracias a su dedicación y a su generosidad con otras mujeres, después se convirtieron en aire. Sabemos que ha sido un proceso difícil, pero gracias a que fueron discretas y confiaron en la flor de la abundancia, pasaron a ser mujeres de tierra. Esta fue probablemente la más difícil de todas las conversiones, pero sin sacrificio no hay gloria. Y es por eso que esta noche 2 de nuestros pétalos alcanzan el más esperado nivel de nuestra comunidad y red de apoyo. Felicitaciones, ustedes 2 son agua. Ay, no. Esperen, ya sigo. Yo veía todo eso y no entendía nada, pero estaba tan embriagada de emociones que casi me pongo a llorar. Las mujeres en la parte de afuera del círculo entregaron cada una un sobre a las que estaban más adentro. Estas entregaron el sobre a las que estaban más adentro del círculo y para finalizar, las 2 que estaban en la mitad recibieron todos los sobres. Todas aplaudimos y las 2 mujeres del centro fueron abrazadas por todas las del círculo. Había mucha alegría en el ambiente. Yo no sabía lo que estaba sucediendo hasta que encendieron las luces. La misma anfitriona se dirigió a las que asistíamos por primera vez y nos explicó lo que acababa de suceder. Esa era una flor de la abundancia y para poder mantener la flor abundante era necesario mantener siempre 14 pétalos en ella. Los 8 pétalos de afuera eran mujeres de fuego, atribuladas, cansadas y sin esperanza. Adentro de ellas, otros 4 pétalos. Adentro de ellas en el círculo eran las 4 mujeres de aire. Cada semana una mujer de fuego podría avanzar un paso hacia el centro y convertirse en aire. Más hacia el centro estaban los 2 pétalos de tierra, mujeres poderosas que estaban muy cerca de su conversión total. Cada semana 2 mujeres de aire podrían convertirse en tierra y finalmente en el núcleo de la flor de la abundancia estaban las mujeres de agua. Mujeres empoderadas e independientes que recibirían el apoyo de toda la flor para que fluyeran libremente por la vida, serenas y calmadas como el agua. Saldrían de la flor siendo lo opuesto a lo que eran cuando entraron. Ay, por Dios, o sea, siento que leí un trabalenguas, pero así va la historia. Y yo estaba anonadada. La mujer explicaba todo con palabras muy elocuentes y audaces, me tenía atrapada y a mi cuñada también. Ya para terminar dijo que la próxima semana habría nuevos cupos libres para iniciar la flor, que se necesitaban a 8 mujeres de fuego que quisieran emprender su viaje de conversión y la donación era únicamente de $1,000.
Posterior a eso, para avanzar hacia el centro era necesario traer a otra mujer que quisiera invertir otros $1,000 y así hasta convertirnos en agua al llegar al núcleo. Ahí recibiríamos el dinero que habían donado todas las mujeres de la flor, es decir, $14,000 para que cumpliéramos nuestros sueños. Yo en ese momento estaba demasiado emocionada como para hacer cuentas o entender la logística. Lo único que entendí fue que tenía que llevar $1,000 y a más mujeres y en pocas semanas recibiría $14,000. La anfitriona finalizó diciendo que esta era una red de apoyo exclusiva para mujeres, que no podíamos hablarle de ello absolutamente a ningún hombre, pues la arrogancia y el egocentrismo masculino les impedía a los hombres entender cómo era que un grupo de mujeres generosas estaban dispuestas a apoyarse entre sí para convertir $1,000 en $14,000. Fue muy insistente en eso, no debíamos hablarle a ningún hombre de la flor de la abundancia. Yo no sabía ni cómo sentirme, así que me acerqué a las dos mujeres que habían recibido los sobres y les pregunté si realmente tenían ahí $14,000. Y ambas me dijeron que sí, que se habían esforzado mucho y que habían logrado semana tras semana avanzar hacia el núcleo de la flor y habían multiplicado su dinero con ayuda de todas esas mujeres generosas. Nos despedimos y volví esa noche a mi casa con una mentalidad nueva. Quería pertenecer a la flor de la abundancia. Ya había gastado muchos años ahorrando y mi pastelería iba en caída. Mi esposo estaba muy decepcionado de mí porque yo no sabía administrar el negocio. Esos $14,000 me cambiarían totalmente la vida y los iba a ganar en un par de semanas. Podría ayudar a mi esposo porque yo no estaba generando dinero y estaría tranquila. Entonces hablé con mi cuñada. Ella estaba más emocionada que yo. Queríamos entrar a la flor como mujeres de fuego. Y fue justamente ella quien me dio la idea para conseguir los $2,000 que necesitábamos. Me dijo que vendiéramos el refrigerador y el horno de mi pastelería. De esa manera entraríamos cuanto antes y multiplicaríamos el dinero muy rápido. Pues dicho y hecho que los vendí, justo en $2,000, muy a pesar de que cuando los había comprado me habían costado muchísimo más. Yo estaba cegada y embelesada por lo que había visto y quería ser parte de eso. Obviamente, como yo era una mujer obediente e ingenua, no le dije nada a mi esposo y mi cuñada tampoco le dijo nada. Le íbamos a dar la sorpresa de su vida a ese hombre cuando viera lo que habíamos hecho para ganarnos $14,000. Llamamos a la anfitriona, le explicamos que ya teníamos el dinero y que queríamos ser parte de la flor. Llegó el jueves y fuimos de nuevo a la ceremonia, todo exactamente igual. Mi cuñada y yo entregamos nuestros sobres cada uno con $1,000 y nos dieron la bienvenida como pétalos de fuego. Al finalizar todo el ritual nos explicaron a las nuevas que ahora estaba en nuestras manos traer a más y más mujeres para que hicieran parte de la flor y que por cada mujer que uniéramos a la red de apoyo nos acercaríamos un paso al núcleo. Nos insistió en que no le habláramos del asunto a ningún hombre, ni siquiera a nuestros esposos. Esa noche salimos súper motivadas del ritual. Con mi cuñada hicimos una lista de todas las mujeres a las que debíamos invitar y empezamos una por una a explicarles la maravillosa oportunidad que tenían de multiplicar su dinero. Para no hacer el cuento más largo de lo que ya está, absolutamente ninguna de todas las mujeres a la que les hablamos mostró ni el más mínimo interés en la flor. De hecho, todas nos advirtieron que nos habían estafado y que no deberíamos invitar a nadie más, pues era irresponsable que lo hiciéramos. Al siguiente jueves yo traté de contactar de nuevo a la anfitriona, pero no me contestaba. Así que traté de ir hasta su casa, pero en esta ocasión no me dejaron ingresar al condominio. Ni siquiera pude pasar de la primera portería porque mi nombre no estaba registrado. Y en ese momento lo entendí todo. Mi cuñada y yo lloramos como nunca. Nos habían estafado y nosotros ni nos dimos cuenta. Pero eso no era lo peor. Yo había vendido el horno y el refrigerador. Y aún eso no era lo peor. Mi esposo no sabía nada. La pastelería llevaba una semana sin facturar. Si ya de por sí venía funcionando con un pequeño margen de pérdida, ahora completaba una semana con un margen absoluto de pérdida porque no tenía dos cosas muy necesarias. No sabía qué hacer, me sentía muy mal por ser tan inocente e ingenua, así que decidí contarle la verdad a mi esposo. Llegué a la casa y le conté absolutamente todo, y mientras yo más hablaba, el semblante de mi esposo más decaía. Cuando terminé de contarle todo lo que había sucedido, simplemente se puso de pie, me dijo que prefería no hablar en ese momento porque estaba muy alterado y no quería decir algo de lo que se iba a arrepentir después. Fue a nuestra habitación, empacó algo de ropa en una maleta y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Le pregunté para dónde iba y me dijo que iba a casa de su mamá unos días para aclarar su mente. Me pidió que no lo llamara ni lo buscara, y me advirtió que si lo hacía me iba a arrepentir porque iba a explotar toda su ira y me iba a decir cosas muy feas. Yo le pedí que no se fuera, le pedí que me dijera todo lo que tenía que decirme y que no importaba si me lastimaba, pues me lo merecía por ingenua, pero él prefirió irse.
Se imaginarán mi zozobra esa noche y la siguiente y los siguientes 15 días. La ansiedad me estaba consumiendo porque la anfitriona de la Flor de la Abundancia no me respondía a las llamadas. La pastelería estaba en quiebra, mi esposo no me respondía a mis llamadas ni mis mensajes, y cada vez que iba donde mi suegra, ella amablemente me pedía que por favor me fuera, por mi propio bien, pues mi esposo no estaba listo para hablar conmigo. A las 2 semanas mi esposo volvió a casa para hablar conmigo. Me ofreció una disculpa por haberse ido de esa manera. Me dijo que, más que ingenua, había sido tonta por actuar de esa manera. Me recordó todo el sacrificio que ambos habíamos hecho para conseguir la pastelería. Me recordó todo el sacrificio que él hacía en su empleo para que yo pudiera sacar adelante el negocio. Y sin faltarme el respeto, porque la verdad es que fue muy decente, me dijo que no quería seguir viviendo conmigo, pues yo era un lastre en su vida. Él quería una mujer emprendedora y aguerrida que lo apoyara, no una mujer que tomara tan malas decisiones como yo. La verdad es que fue tan maduro en todo lo que me dijo que yo hubiera preferido que me tratara mal, porque cuando terminó de hablar me sentí peor. Mi esposo entonces se separó de mí, totalmente decepcionado porque yo no sabía ni cobrar por un pastel, porque vendí los activos de nuestro negocio para ser estafada en un esquema piramidal, pero especialmente porque le oculté la verdad. Desde que eso sucedió he crecido mucho como persona, he madurado y ahora entiendo todo lo que hicimos mal. También entiendo que mi ex no me convenía. Somos personas muy diferentes. Él es emprendedor y le echa muchas ganas a la vida, porque tiene metas y ambiciones, y la verdad es que yo soy una persona más cómoda, me siento feliz en mi empleo, cumpliendo un horario en el que sin importar qué suceda, me pagan mi sueldo y no me gusta la presión. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Lady Gluten recibió su merecido. Esto sucedió cuando yo apenas estaba empezando en la pastelería hace unos 6 años. La verdad es que he aprendido muy empíricamente y por supuesto al empezar lo que más me urgía era vender y ganar algo de dinero para recuperar la inversión que había hecho en todo lo que compré para poder hacer pasteles. Un día me contactó una cliente para encargarme su pastel de bodas. Quería 3 tortas clásicas de vino cubiertas con fondant blanco y una maqueta de 4 pisos para su mesa de pastel. Y por si alguna chismosa no sabe qué es una maqueta, pues básicamente es un pastel falso hecho de tortas de poliestireno expandido o icopor o unicel o tecnopor, dependiendo de cómo le digan en sus países. Se cubre del mismo fondant que se le pone a los demás pasteles y es visualmente agradable para los invitados. Obviamente no se come, es solamente para decoración. Fue muy específica en que ella y varios de sus invitados eran celíacos, así que me encargó que todo fuera libre de gluten. Y de nuevo, para los que no saben, pues la celiaquía es básicamente alergia al gluten, y el gluten es básicamente de lo que está hecha la harina de trigo y otros cereales. Como yo apenas estaba empezando, pues la verdad es que en ese momento no lo sabía y desconocía que las alternativas para preparar pasteles libres de gluten eran tan complejas y tan costosas. Así que solamente le incrementé un poquito el valor de su cotización. Ella de inmediato me hizo un abono del 50% del precio total para empezar la producción y yo se lo recibí feliz, sin saber la pesadilla que me esperaba. Por fortuna, la vida misma se encarga de hacerle pagar a la gente todo lo que hace, tal y como lo pagó Lady Gluten. Cuando fui a comprar los ingredientes en el lugar donde siempre compro todo, le pedí a la chica que me explicara qué era eso del gluten porque tenía que preparar un pastel libre de gluten para una novia celíaca. La chica del depósito me explicó el tema y yo casi me voy de para atrás cuando me dijo los precios de hacerle el pastel a esa novia con esos ingredientes. Salía demasiado costoso, más del doble de lo que le había cobrado inicialmente. Como yo no tenía experiencia, no sabía qué hacer. Me estresé muchísimo. Esa noche no dormí pensando en qué hacer. Claramente no podía hacer el pastel y perder dinero. Tampoco iba a usar ingredientes normales porque sería deshonesto y peor aún, podría hacerle mucho daño a la novia. Al día siguiente decidí llamar a la novia y explicarle la situación. Le hablé por teléfono y se enojó muchísimo, me trató mal, me dijo que tenía que hacerle su pastel tal y como ella me lo había encargado por ese precio y yo le dije que no podía trabajar para perder. Le pedí que viniera para regresarle el dinero del anticipo y le ofrecí 1000 disculpas. Cuando llegó a mi pastelería me dijo muchas cosas horribles, me hizo llorar de la manera en que me trató, yo estaba muy avergonzada, solo le devolví su dinero y le pedí perdón como 1000 veces. Ella dijo que había ido casi a todas las pastelerías de la ciudad y ninguna de las opciones que le habían ofrecido le servía y que ahora yo era tan irresponsable que le iba a cancelar el pedido. Yo en ese momento no caí en cuenta de algo que sí entiendo ahora.
Esa novia sabía muy bien que un pastel como el que necesitaba costaba mucho más de lo que yo le había cobrado inicialmente. Por eso estaba tan enojada, porque en todas las demás pastelerías le cobraron mucho más de lo que yo le había cobrado. Después de hacerme sentir como lo peor, la cliente se fue con su dinero. Y puedo contarles este story chisme porque me enteré de todo lo que sigue a continuación de primera mano. Antes de continuar, como siempre, les recuerdo que estas historias me las envían seguidoras pasteleras y al enviarlas me piden que las mantenga en el anonimato. Nada de esto me pasó a mí. Veo que algunas personas se apasionan mucho en los comentarios y emiten juicios de valor muy fuertes en mi contra. Y yo lo único que hago es entretenerlos, así que cálmense un poquito, por favor. Bueno, ya si quieren saber más acerca de mi vida, mi hermosa familia, mi día a día, pues me encuentran en Instagram como @RuthCastroMontoya. Seguimos con el chisme. Lady Gluten, en su búsqueda de una pastelera barata, fue a dar con una colega que no goza de muy buena fama en mi ciudad. Es bastante incumplida. Sus pasteles no son ricos, trabaja con ingredientes de muy mala calidad y como es tan barata, pues siempre está llena de trabajo. Eso sí, casi ningún cliente regresa con ella. Pues da la casualidad que esa pastelera compra los ingredientes en el mismo depósito que yo los compro. Y no es que la chica del depósito sea chismosa, sino que dar información no es pecado. Y fue ella quien le dio mi número de contacto a la pastelera que estaba atendiendo ahora a Lady Gluten, porque justamente yo le había contado a la vendedora todo lo que me había sucedido con el famoso pastel de bodas libre de gluten. En fin, la nueva pastelera me contactó y me contó que le había sucedido lo mismo que a mí con Lady Gluten y que le había cobrado muy barato porque tampoco sabía que los ingredientes iban a ser tan costosos y que la cliente la había tratado muy mal y todo tal cual como me pasó a mí. Yo quise ser amable porque recordé cómo me había sentido de horrible y le dije que lo mejor era que le regresara su dinero, pero al parecer Lady Gluten no estaba dispuesta a recibirle la devolución y le dijo a la pastelera que si no le hacía su pastel tal y como ella se lo había pedido, la iba a demandar. Ni ella ni yo teníamos experiencia en el negocio, así que yo no supe qué contestarle. Le dije que fuera muy cuidadosa con los ingredientes porque la alergia al gluten es muy peligrosa y podía afectar la salud de la cliente. Le pedí que por favor me contara cuándo solucionara el asunto porque sentí mucha empatía ya que ambas habíamos pasado por la misma circunstancia y porque la verdad sí soy bien chismosa. Pues resulta que la pastelera efectivamente le entregó a la cliente sus 3 tortas y su maqueta de 4 pisos, todo cubierto de fondant blanco y 100% libre de gluten. El problema vino el lunes después de la boda cuando Lady Gluten le fue a reclamar a la pastelera tramposa porque todas las tortas eran de poliestireno, ninguna era comestible. Todas eran falsas. Las 3 que se suponía que tenían que ser de vino y la maqueta de 4 pisos, nada se podía comer. Lady Gluten le armó tremenda pelea a la pastelera. Le dijo que vivió un momento muy bochornoso en su boda cuando enfrente de todos sus invitados partieron los 3 pasteles uno tras otro y todos eran falsos. Especialmente porque ella le había presumido a todo el mundo que sus pasteles eran especiales y algunos invitados hasta se burlaron de ella. La pastelera solo le respondió que con lo que le había pagado esa era la única manera de entregarle todos sus pasteles libres de gluten y que hasta donde ella sabía, el poliestireno expandido no contenía gluten. Perdón. También le dijo que la demandara si quería, a ver si tenía plata para un abogado, porque ella no creía que una persona tan tacaña y miserable que no podía ni pagar el valor justo por un pastel especial tendría para pagar un abogado. Solo me imagino la cara de esa mujer cuando la pastelera le dijo eso. Y así fue como Lady Gluten recibió su merecido. Un pastel totalmente libre de gluten. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor.